Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. El tiempo corre que se las pela, son las 8:02, las 7:02 en las Islas Canarias de este viernes 10 de octubre. Hoy no está Luis del Pino con nosotros porque se está recuperando. ¿De qué? De los males que ha sufrido en Estrasburgo. Señores, y es que hay veces que la Unión Europea no trae cosas buenas, y en el caso de don Luis del Pino así ha sido, pero en cualquier caso nosotros estamos intentando llevarles la actualidad y hacer este resumen de una semana que ha sido especialmente intensa. Lo vamos a hacer de nuevo con don Eric Gutiérrez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la madrugada del miércoles al jueves un acuerdo histórico entre Israel y Hamás para liberar a los rehenes y comenzar el repliegue en Gaza, tras varios días de negociaciones en Egipto. El pacto abre la vía a la primera fase del alto al fuego, que prevé en las próximas 72 horas la liberación de rehenes israelíes y unos 2.000 prisioneros palestinos, incluidos varios condenados a cadena perpetua. Según Trump, el acuerdo cumple dos de los puntos clave de su plan con Benjamín Netanyahu para poner fin a la guerra. También contempla retiradas parciales de tropas israelíes y la entrada masiva de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Fuentes de Hamás estiman que unos 400 camiones diarios de ayuda entrarán en los primeros días del alto al fuego. El pacto incluye además el regreso de los desplazados al norte de Gaza y el cese inmediato de los bombardeos una vez firmado. La firma oficial está prevista hoy a las 11 de la mañana en Egipto, con mediadores de Qatar, Estados Unidos, Israel y Hamás. Bueno, ya ven que esto es como una serie de pasos para conseguir esa paz, por así decir, duradera, que es lo que todos queremos, y el primer paso ha sido pues esa mediación de Donald Trump y el anuncio de que los rehenes van a ser libres el lunes o el martes, además del anuncio de un viaje oficial que hará posible que Donald Trump hable en la Knesset, que es el Parlamento israelí, y que también se desplace hasta Egipto, donde, por así decirlo, están los observadores internacionales del mundo árabe, ¿no? Que son aquellos que en el fondo tienen que estar supervisando esa paz duradera en Gaza. El gobierno de Israel aprobó inicialmente ese acuerdo de paz con Hamás, que contempla sobre todo la liberación de los rehenes israelíes, de todas esas personas que están secuestrados, 48 de los cuales se cree que la mitad están muertos, y la retirada parcial del ejército de la IDF de Gaza. Es una medida que se ha negociado con la mediación de Estados Unidos y, como les digo, que busca poner fin a esos 2 años de guerra y que permitirá ese alto el fuego supervisado por fuerzas internacionales, entre las que va a haber, se dice que miles de militares estadounidenses, lo que implica un fuerte compromiso de Donald Trump con la paz. Para que lo sepan ustedes, ayer había todavía algunos lanzamientos de cohetes mientras se estaba discutiendo este propio plan de paz, lo cual implica que va a ser un plan de paz complicado, que no van a tener a todas las fuerzas de acuerdo. Pero en cualquier caso, este es el avance más cercano a la paz desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, esa guerra que empezó con el atentado terrorista más brutal de la historia de Israel, en el que asesinaron a 1.200 personas y secuestraron a más de 200, de las cuales, insisto, 48 siguen en manos de grupos terroristas. Es un acercamiento de posiciones, pero tenemos que estar muy pendientes de este primer avance diplomático, por así decirlo, real desde el inicio de esta guerra. Y yo siempre hago hincapié en que es una guerra y que se debe utilizar estas palabras. Realmente es terrible que haya una guerra y, por supuesto, lógicamente todos preferimos la paz a la guerra. Pero utilicemos bien las palabras. Es una guerra y no es un genocidio. Así de claro lo tenemos aquí en este programa y sobre todo nos gustaría que ustedes también lo tuvieran claro, ¿no? Al hablar con las personas de su entorno, porque ya saben que existe una especie de corriente izquierdista que hace lo posible por utilizar el lenguaje en su propio beneficio como máquina de propaganda, que lo que hace es dar un balón de oxígeno a grupos terroristas, como es el caso de Hamás. Pero no solamente a Hamás, sino también a Hezbollah en el Líbano y a otras fuerzas islamistas radicales que vienen de Irán, que son los que realmente están orquestando todo este polvorín en el que se ha convertido Oriente Medio. Muchos dicen que les pilla lejos, pero realmente es importante que haya paz en Oriente Medio, teniendo en cuenta que es una lucha de la democracia, los estados, por así decirlo, superiores, como podría ser el caso de Israel, que promueve una democracia y la libertad de todos sus ciudadanos frente a las restricciones de los islamistas más radicales. Por así decirlo, es como la luz contra la oscuridad, a ver quién puede más.
Y por eso nosotros en muchas ocasiones les decimos que tienen que tener criterios claros sobre según qué cosas y sobre todo sobre lo que está pasando en Israel. Pero ya les digo, seguimos paso a paso lo que está pasando en Gaza tras 2 años de guerra con el plan de paz de Donald Trump encima de la mesa y desde luego la semana que viene y las siguientes vamos a seguir hablando de este asunto. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha abierto la puerta a un posible envío de tropas españolas a una misión de paz en Gaza, aunque ha subrayado que aún estamos muy lejos de ese escenario. España ya está presente, como le decía, en EUBAT Rafa, está presente en otras misiones también, en el marco de Oriente Medio, y por lo tanto se ha hablado de ampliar algunas de esas misiones, las cuales España está ya presente. Hay que definir un mandato antes de poder decidir si sí, si no, cómo se estará. El mandato es lo importante. En cualquier caso, el objetivo final es un objetivo que desde luego todos compartimos, que es unas auténticas fuerzas de seguridad palestinas que sean las que garanticen la seguridad de Gaza. Gaza en estos momentos está destruida. Si queremos pensar en un futuro para Gaza que pueda ser con una gobernanza propiamente palestina, necesitarán unas fuerzas de seguridad palestinas y eso es algo que desde luego los europeos sabemos hacer perfectamente. Álvarez ha señalado que ni siquiera hay un esbozo o una idea concreta sobre esa posibilidad y ha precisado que cualquier paso deberá servir para consolidar un alto al fuego permanente, reconstruir Gaza y permitir que los gazatíes recuperen una vida normal. El ministro respondía así a preguntas sobre el eventual despliegue de una fuerza internacional de estabilización contemplada en el plan de 20 puntos propuesto por Donald Trump y en la Declaración de Nueva York, impulsada por Francia y Arabia Saudí y respaldada por España. Bueno, hay que felicitar al gobierno socialista por el excepcional manejo de los tiempos, teniendo en cuenta que precisamente el día 7 de octubre, el día del aniversario de esa terrible matanza de Israel, era el día que habían señalado para votar el embargo de armas a Israel, en la franja de Gaza. Y en particular hay que felicitar al ministro Álvarez, que ahora de repente dice que no va a escatimar esfuerzos España en asegurar una paz duradera, que hay que ser hipócrita teniendo en cuenta que su gobierno directamente ha promovido el embargo de armas a Israel, que insisto, como es una guerra, lo que hacen falta son armas en manos de los buenos para que consigan terminar con el terrorismo. Así que ahora Álvarez no descarte que haya una fuerza de paz en la que España participe, pues es realmente, como les digo, una hipocresía, sobre todo teniendo en cuenta, como les digo, el manejo de los tiempos. O sea, ahora que Hamas e Israel han anunciado que hay un acuerdo que promete esperanza para que haya una paz duradera, llegan sus declaraciones. Ahora Álvarez se dispone a hablar y eso sí, con buena prudencia ha dicho que todavía estamos muy lejos de ese punto, ¿no? Porque anda que no cambian las cosas y sobre todo anda que no cambian los criterios y las decisiones dentro del entorno del gobierno socialista. Permítanme que de nuevo vuelva a poner el foco en el lenguaje, en ese buenismo de llamarlo fuerza de paz, en comparación, en contraposición con lo que ha pasado en Estados Unidos. Acuérdense ustedes que Hegseth hizo una declaración pública la semana pasada en la que hablaba directamente de que cómo el Ministerio de Defensa ya no se iba a llamar Ministerio de Defensa, se iba a llamar Ministerio de Guerra. Porque está para eso, y que se iban a acabar las políticas woke y que los estándares de admisión iban a ser iguales para todos y por tanto los más estrictos, que se dejen de paparruchas en cuanto a la ideología de género, que lo que hace es minar la estabilidad de un ejército como el norteamericano, que es, si no el más potente, uno de los más potentes del mundo. Así que ya les digo que es una tragedia que sea una guerra, lo sabemos todos, que nosotros preferimos la paz, pero llamemos a las cosas por su nombre. Es una guerra, no es un conflicto, no son fuerzas de paz, es fuerzas que previenen la guerra. Es un ejército. Déjense de paparruchas y de cosas así. Y puestos a hablar de palabras, señores, que no es un genocidio, que es el resultado de una guerra. Y durante una guerra se cometen crímenes atroces. Y que los que utilizan como escudos humanos a mujeres y a niños son los grupos terroristas del entorno de Hamas. Que Hamas detenta el poder en Gaza y, por tanto, en Gaza el que gobierna es un grupo terrorista que no le importa la vida. Y si no tienen claro esta máxima, de verdad, repasen los hechos. Repasen los hechos y repasen estos 2 años de guerra con los datos negro sobre blanco. Y no caigan en esas comparaciones torticeras que hace muchas veces la izquierda.
fíense de fuentes que realmente sean solventes. No se crean la propaganda que hace el Ministerio de Sanidad, no sé si es de Sanidad, de Salud, tiene un nombre un poco extraño, de Gaza, que está en manos de un grupo terrorista, que lo que hacen es activar la propaganda. En fin, ya les digo, noticia importante la de Donald Trump y esa mediación en el plan de paz, pero en nuestro país, en asuntos domésticos, tenemos que seguir hablando de corrupción. La UCO ha localizado en la agenda de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el nombre de Begoña Gómez en marzo de 2024. En el cuaderno también aparecen otras anotaciones como una salida digna al fiscal general del Estado, pedir Supremo, cooperación, filtración o no me dijo que hiciera nada. El dato adelantado por El Confidencial estaba pegado con un post-it en la agenda un mes antes de que el juez Juan Carlos Peinado admitiera a trámite la querella presentada por Manos Limpias contra la esposa del presidente del gobierno. Gómez está actualmente investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, malversación e intrusismo laboral. Cabe recordar que Pilar Rodríguez fue investigada por el Tribunal Supremo por una presunta revelación de secretos relacionada con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, en julio la Sala de Apelación del Supremo revocó su procesamiento, archivando la causa en su contra. Bueno, pues esta es una noticia que no debe pasar desapercibida, que sería esa conexión del entorno muy cercano de Pedro Sánchez, ¿no? Hablábamos siempre del caso del hermano, el caso de la mujer y el caso del fiscal general del Estado, porque ya lo dijo Pedro Sánchez, de quién depende la fiscalía, de quién depende, pues directamente de Pedro Sánchez. Y el caso del fiscal general del Estado es el caso de una filtración interesada de datos de un particular que ni siquiera tenía un cargo público. Estamos hablando del novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en beneficio de un acto político y en beneficio directamente de Pedro Sánchez. Cómo utilizaron directamente pues esa información privilegiada para hacer daño a un ciudadano particular. Una cuestión gravísima. Y ahora esa conexión, pues, señores, viene a explicar una evidencia, ¿no? Es el entorno cercano de Pedro Sánchez y tenían un modus operandi parecido. Esa conexión entre Begoña Gómez y el caso del fiscal general del Estado vuelve a situarla en el foco de una investigación que, insisto, afecta directamente a la Fiscalía General del Estado y a la causa judicial que implica a la esposa del presidente del gobierno. Y claro, pues como se suele decir, Dios los cría y ellos se juntan. Estas dos causas al final tienen algunas similitudes. Ya se dijo hace tiempo que la propia Begoña Gómez actuaba en favor de Pedro Sánchez, haciéndose amiga de las esposas de aquellas personas que estaban involucradas en casos de corrupción, que se habían tomado algunos cafés, porque Begoña tenía un papel muy importante. Y es que servía a los intereses particulares de su marido. Por eso es tan importante que su marido tenga conocimiento de absolutamente todo. ¿Ustedes creen que a título particular Begoña Gómez preguntaba por según qué cosas? ¿No será que le decía Pedro Sánchez, oye, el caso del fiscal general, entérate un poco qué ha dicho la fiscal jefe de Madrid, que haya datos con esas citas particulares, aunque sea una nota escrita en un post-it, revela que había cierta intencionalidad, por lo menos, y por ahí que debe haber esa investigación particular, ¿no? ¿Qué pasaba en la agenda de la fiscal jefe de Madrid y por qué el nombre de Begoña Gómez estaba ahí apuntado? Tiene que tener la esposa del presidente del gobierno, la esposa del presidente del gobierno, que, insisto, ningún cargo público, ni primera dama, ni nada, relación con la fiscal jefe de Madrid, y todo apunta a que no se conocían de hace mucho, que no eran amigas de la infancia, que no jugaban en el patio del colegio juntas, sino que había una causa específica. Pues eso es lo que se está investigando. Y cabe destacar que las acusaciones populares personadas en la causa, que son Hazte Oír, Justicia Europa, Vox y Manos Limpias, han solicitado declaraciones a Peinado como testigo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que aún no han sido resueltas por el instructor. Instructor que, por cierto, dicen algunas fuentes judiciales que tiene pensado cerrar la investigación de Begoña Gómez antes de que termine el año, quizás antes de Navidad. Deseando estoy de leer absolutamente todo lo que pone ahí, porque desde luego van a salir cosas interesantes.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha frenado por sorpresa el último anuncio de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que proponía ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento. Escuchamos a Díaz. Les anuncio 2 nuevos permisos. Uno que es fundamental, que salió en el debate de la reducción de la jornada. El permiso por fallecimiento de los familiares a los que nos unen. Un permiso de hasta 10 días. Pero también, y van a convenir conmigo, que es de justicia, un permiso para cuidados paliativos. ¿Y por qué lo hacemos? Efectivamente, porque creemos que uno de los problemas de España con la productividad es que a veces la gente tiene que ir a trabajar en condiciones que no le son favorables. Lo quiero decir claramente, creo que nadie puede ir bien a trabajar a los 2 días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie. Pero ningún padre o una madre puede trabajar en las debidas condiciones si tiene a un hijo o a una hija enferma o en cuidados paliativos. Que esto pasa. Por tanto, sí, les anuncio que esta reforma ya sale del horno de la producción legislativa del Ministerio de Trabajo y van a conocerla, querido Javier, en estos días. Por tanto, el Gobierno de España da más pasos. Los permisos nuevos de duelo, fallecimiento y permisos por cuidados paliativos salen adelante. Cuerpo ha subrayado que una medida de este tipo debe aprobarse de forma consensuada con las empresas en respuestas al planteamiento de su compañera de gobierno. Si algo que queda claro en la actuación del gobierno español es la constante búsqueda de seguir conquistando derechos para los trabajadores, seguir mejorando las condiciones laborales de nuestros trabajadores y en ese sentido seguiremos trabajando. Es cierto que, por supuesto, también a la hora de hacerlo, como ya hemos dicho en otros grandes proyectos, hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de nuestras empresas. Su intervención llega tras las críticas del sector empresarial, que mostró su malestar con el anuncio ya que desconocía la propuesta y la consideran una nueva ocurrencia de la vicepresidenta, según afirmó el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Yo pedí un permiso del permiso de la ministra. Es decir, un permiso 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva. ¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. No, esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien. Bueno, yo voy a ampliar el calificativo que ha utilizado. Ha dicho que es agotador. El problema realmente no es que sea agotador, es que es peligrosísimo. Porque quien legisla no tiene ni idea de lo que está haciendo, ni de las consecuencias económicas, y por eso se producen estos desmanes, estos viajes de ida y vuelta. Se anuncia, por supuesto, buscando el rédito político. No crean ustedes que está buscando otra cosa, ¿eh? No crea que ha pensado en los intereses económicos ya no solo de los empresarios, sino del conjunto de la sociedad española, de si esto es un desmán o no. Directamente tiran para adelante y a veces con consecuencias irreversibles, porque estamos hablando de la estructura empresarial, el sistema laboral de nuestro país. Ya pasó con el tema de la muerte de las mascotas, si va a haber 2-3 días de permiso retribuido. Muchos dueños de animales diciendo, oye, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuánto nos va a suponer a las empresas que se le muera el gato a un señor? Por favor, discúlpenme, porque yo entiendo que son momentos, ya no solo el tema de las mascotas, que bueno, que puede ser completamente secundario y eso que quien los considera, pues eso, miembros de su familia, pero hay duelos terribles. Estamos hablando de enfermedades muy largas, como por ejemplo cuando hablaba Yolanda Díaz de casos paliativos, pero lo que no se puede hacer es directamente legislar, elevar hasta 10 días del permiso por fallecimiento sin tener claro lo que eso va a suponer económicamente. Y sobre todo sin hablar con el resto de los agentes. Es que a mí me parece, vamos, que lanzan las ideas buscando, como les digo, ese rédito político sin pensar en esas consecuencias. Y evidencia también qué problemas hay dentro del gobierno. Yolanda Díaz, como saben, es la líder de Sumar. Carlos Cuerpo está vinculado al Partido Socialista. Y no se entienden entre ellos. No se entienden y les da igual. Ahí está el peligro. No es que sea agotador, es que es un gran problema, que el que legisla no tiene absolutamente ni idea de estas cosas ni de la posible repercusión que tiene.
Y por desgracia, esta es la tónica. Lo de la mascota y los 3 días de permiso retribuido y libre del trabajo se difundió la semana pasada. En este caso se ha hablado de esos 10 días de permiso por el fallecimiento, otros tantos por cuidados paliativos. Tendremos que ver en qué se quedan las cosas, sobre todo, en fin, que sean claros y negro por sobre blanco este tipo de medidas. Por favor, que las piensen un poquito. En general, que lo piensen un poquito. Que le den una vuelta, que lo consulten con la almohada, que es lo que hace el común de los mortales, cuando no preguntar a personas realmente informadas, expertos en la materia, que puedan asesorar a esta suerte de políticos que tenemos, por desgracia, en el gobierno, que, como les digo, legislan de una manera bastante peligrosa. En fin, 8:22 es el momento de poner el foco en Voz Media, concretamente en la información que nos llega directamente de Estados Unidos, y lo vamos a hacer a través de las crónicas que periódicamente nos mandan nuestros compañeros, y en este caso, gracias a Carlos Domínguez. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que Donald Trump reunió este jueves a su gabinete en la Casa Blanca en medio del cierre del gobierno y horas después de alcanzar un acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Durante la reunión, el presidente firmó una proclamación que reafirma el Columbus Day como celebración del explorador italiano Cristóbal Colón, declarando que este Columbus Day honramos su vida con reverencia y gratitud y nos comprometemos a reclamar su extraordinario legado de fe, valor, perseverancia y virtud a los pirómanos de izquierda que han intentado destruir su nombre y deshonrar su memoria. Asimismo, el documento también subraya el papel de España en la historia del continente al recordar que la expedición de Colón dio origen a más de 3 siglos de presencia hispánica en América, cuya influencia permanece viva en gran parte del territorio estadounidense. Por otra parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu celebró este miércoles la aprobación de la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente Trump, destacando que el acuerdo permitirá el regreso de todos los rehenes en poder de Hamás y representa un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el país. Para terminar, el partido Hermanos d'Italia, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, presentó el miércoles ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a combatir el separatismo islámico, que incluye la prohibición de los velos integrales y el endurecimiento de la supervisión de la financiación de los lugares de culto. Los infractores se enfrentarán a multas de entre 300 y 3.000 euros. El proyecto de ley se presenta como una respuesta a la radicalización religiosa y forma parte de un esfuerzo más amplio por reforzar los valores seculares y la cohesión nacional. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Carlos. Me ha hecho especial gracia que se ha referido a Cristóbal Colón como ese navegante italiano. Saben ustedes que nosotros en nuestro país reivindicamos que Cristóbal Colón no fue genovés. Hay ciertas teorías que dicen que había nacido en una familia de tejedores de Génova, pero hay otras tesis que apuntan a que podría ser croata, portugués e incluso polaco. En fin, lo que sí que es muy importante es decir que Cristóbal Colón estaba al servicio de la corona de Castilla y que su misión en 1492 fue tan importante como para que ahora mismo tengamos pues a una serie de hermanos al otro lado del charco. Estoy hablando directamente de Hispanoamérica y por eso es tan importante no solo el Día de la Hispanidad, sino casi todo el mes del orgullo hispano, que se prolonga del 15 de septiembre al 15 de octubre en Estados Unidos, y yo creo que nosotros deberíamos hacer lo propio. No solo un día, no solo el 12 de octubre, sino un mes entero para celebrar, por supuesto, todos los que nos une, porque hay mucho, mucho, mucho que celebrar. En fin, 8:26, 7:26 en las Islas Canarias. Vamos a ir con el pronóstico meteorológico. Atención, sobre todo en la zona de Levante. Saben que está activa la alerta roja con lluvias muy fuertes en la Comunidad Valenciana, especialmente en Alicante, también en Murcia. Extremen la precaución. Les damos el parte meteorológico, pausa publicitaria y luego nos vamos a la tertulia, que hoy nos acompañan Alejandro Macarrón y Mario Noya.